pluralidad y diversidad de voces. La entrevista en A Primera Hora. A ver, a las 8:09 quiero plantear un tema interesante que tiene que ver con educación. A partir de unas cifras, ¿no? En Ecuador, 6 de cada 10 jóvenes no acceden a la educación superior y hasta el año pasado el desempleo juvenil había alcanzado el 9,2%. A partir de ese detalle hay una propuesta que se ha preparado para diseñar una ley, la ley de formación dual. Esta iniciativa ha sido impulsada por la asambleísta de Acción Democrática Nacional, Valentina Centeno, que busca dotar de un marco legal a justamente la formación dual, y es probable que muchos no hayamos escuchado jamás este término. Nuestro invitado, antes de comenzar la entrevista, nos decía que ya se aplica acá en el Ecuador, no es reciente, hay algunas experiencias y lo vamos obviamente a desmenuzar en nuestro espacio. Gracias a Cristian Riofrío, él es presidente del directorio de Corporación Formados. ¿Cómo le va, señor Riofrío? Bienvenido, buenos días. Qué buenos gusto. días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, como usted mencionaba, realmente es muy interesante el que ahora todo lo que ya se ha hecho desde hace 23 años en Cuenca con una primera experiencia y desde hace 13 años con otros sectores industriales y otras ciudades, que ahora se consolide en una ley después de haber generado algunos cambios para implementar este modelo educativo. Usted decía con mucha razón, mucha gente posiblemente no conoce lo que es la formación dual. Básicamente, ¿en qué consiste? En que los estudiantes se forman, número uno, en carreras técnicas, número dos, en dos ambientes de aprendizaje. El uno, el aula, la institución de educación superior, y el otro, la empresa formadora. Esto, a diferencia de lo que sucede con las pasantías, es un proceso en el que la empresa asume la responsabilidad de formar al estudiante durante 2 años, 2 años y medio, 3 años, dependiendo de la carrera, en los temas que, primero, está diseñada la carrera como tal, pero por el otro lado, en los temas que la empresa necesita y que le interesan desde la parte ya productiva. Pero técnicamente, para hacer la diferencia con la pasantía, ¿es que el estudiante está trabajando en la empresa o no? ¿O cómo es? Está aportando dentro de la empresa, pero como parte de su proceso de aprendizaje. Y lo que tiene es una guía durante todo el proceso de tutores empresariales que se forman dentro de la empresa, es decir, la empresa invierte también en esa parte, y los tutores van haciendo un acompañamiento, haciendo un match entre el contenido de la carrera, la malla curricular, y lo que debe ir ya en la práctica aprendiendo en la empresa. Entonces, claro, cuando el estudiante va haciendo su parte práctica, va trabajando, va aportando, pero siempre desde el aprendizaje, con digamos, la curva de aprendizaje que normalmente sucede, ¿no es cierto? Al principio va a tener dificultades para elaborar tal o cual actividad, y luego ya va a ir adquiriendo las destrezas y las posibilidades de aportar dentro de su conocimiento y generar también valor para la empresa, es decir, una relación ganar-ganar. Usted nos comentaba que existe ya un ejemplo de 23 años aproximadamente en Cuenca que se ha desarrollado con esta formación dual, pero esto puede ser similar a lo que ya ocurre, por ejemplo, en varias universidades. Es decir, voy a inventarme un ejemplo: un gastrónomo, por ejemplo, trabaja mucho tiempo en un restaurante, etcétera, adquiere los conocimientos y ahora hay una opción que se puede, sobre esos conocimientos, homologar títulos universitarios, cogen 2, 3 materias más, lo completan, y hay universidades que entregan títulos universitarios. También ha pasado con el tema de comunicadores. ¿Es algo similar? Es decir, esta ley, digamos, lo pone ya más o lo asienta más. Tiene una relación, y hay una parte en la ley en la que justamente se menciona lo que usted acaba de abordar de una forma justamente de validar los conocimientos previos que haya tenido una persona, pero la esencia de la formación dual es ir a aprender haciendo, digamos, aprender haciendo, ¿no? El proceso de aprender mientras va haciendo, porque normalmente lo que ha pasado, y esto en muchos países, y muchas de las personas que nos escuchan se sentirán identificados con esto, los sectores productivos, los sectores industriales van formando de manera empírica a su gente, ¿no es cierto? Y luego viene posiblemente con un curso y tal la posibilidad de certificar esas competencias. Acá es un proceso que va
articulado desde el inicio, desde el día 1, entre la empresa y la institución de educación superior y el estudiante, para ir haciendo un proceso ordenado, estructurado, que además, y una de las cosas que también se plantea de alguna manera en la ley, es lo que hemos venido implementando, que es eso desde hace, lo que les mencionaba, hace 23 años en Cuenca, con la Cámara de Industrias de Cuenca y la Universidad de Cuenca, y luego desde el año 2013 con varios otros sectores, el sector textil, el sector de la madera, el sector alimentos, el sector plásticos, que han venido implementando esto desde esta lógica de el aportar el conocimiento desde el inicio en el aula, también con una fase práctica en las universidades o en los institutos y luego en las empresas. Pero a lo que iba es que el trabajo que se ha hecho es para implementar, este es un modelo que nació en Alemania hace 200 años, ¿no? Funciona en Alemania perfectamente bien, los niveles de desempleo juvenil en Alemania son muy bajos, y eso es una de las cosas que queremos abordar desde ese aprendizaje, porque el estudiante, cuando entra a formarse en una empresa, en el 90 y pico por ciento de los casos, digamos en promedio es 90%, ahí se ha llegado al 96%, en ese porcentaje los estudiantes se quedan trabajando en su empresa formadora. Los que por alguna razón no se quedaron en su empresa formadora, se quedan trabajando en el sector en el que fueron formados. Y este modelo alemán es el que hemos venido implementando desde hace ya tanto tiempo. La Corporación Formados busca, primero, cobija a varios gremios industriales, empresariales que están impulsando la formación dual, y una de las cosas que promovemos con mucha fuerza es la certificación alemana, porque eso nos permite tener estándares de calidad importantes, tanto en la formación cuanto en el compromiso de las empresas, porque tampoco, esto hay que cuidar muchísimo, tampoco esto es mano de obra barata o mano de obra gratis. Eso le iba a preguntar, mire usted, casi que me leyó la mente de la pregunta que le iba a hacer a propósito de este interrogante y esta inquietud de Javier Espinosa, a quien envío un abrazo. Me pide que le pregunte que si de pronto esto no puede convertirse en una suerte de mano de obra barata o gratis, que tan dispuestas están las empresas a aceptar esta modalidad educativa, justo por lo que usted estaba diciendo, Excelente, le leí el pensamiento. Pues de reojo me ha visto la pregunta. No, es que es una de las cosas que uno tiene que tener siempre presentes. Y claro, cuando hay estándares de calidad, evidentemente se puede mitigar este riesgo. Y nos ha pasado. Hemos tenido que prescindir de empresas formadoras porque no entendieron en su momento el concepto, no entendieron cómo funciona. Esto es una responsabilidad que asume la empresa. Como les decía hace un momento, hay un tutor empresarial que va haciendo un acompañamiento, que va explicándole y va formándole al estudiante en varios temas, no solo en los temas técnicos, sino también en habilidades blandas. Pero ahí viene el rol del gremio empresarial, que es a quien agrupa la Corporación Formados, a los gremios empresariales. El gremio tiene que velar porque no pase lo que usted está mencionando, y obviamente para esto no es que simplemente es la voluntad, hay una serie de indicadores que tiene la certificación alemana que evitan el que eso suceda. ¿Cómo, y precisamente eso, qué indicadores se han incluido dentro de la ley para que se haga, si se quiere, esta vigilancia y que en primera instancia, digamos, no se consiga solo mano de obra barata, sino que realmente cumpla el objetivo de que se enseñe a un estudiante? ¿Qué dice el gremio empresarial? Porque esto podría también suponer gastos de inversión, como quieran ellos verlo, ¿verdad? En formar al estudiante, no solo formar, sino también asumir errores posibles que se puedan dar con respecto a alguien que no tiene experiencia, ¿no? Esta pregunta es muy importante porque evidentemente ese es el riesgo que asume la empresa, ¿no es cierto? Y la apuesta que hace la empresa. Obviamente hay casos en donde por errores puede haber reprocesos, puede haber alguna cosa de esas. Pero ahí viene el ganar-ganar, porque las personas que están trabajando, que están en el proceso formativo, también luego que ya van creciendo en su formación en la parte teórica y en la parte conceptual y en la parte técnica, luego aportan a las empresas. Entonces hay una curva que nosotros siempre mostramos a las empresas para cuando les planteamos el proceso, en donde al principio hay una inversión, es definitivo, usted acaba de leerlo perfectamente bien.
pero luego hay un retorno a esa inversión porque ese estudiante empieza a aportar, empieza a... tenemos casos bien interesantes de innovaciones creadas en conjunto los estudiantes con el tutor, como parte de los procesos, de los proyectos que hacen. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Y ahí viene, digamos, al centro de la pregunta. En la ley se plantean varios elementos. Primero, se habla de los estándares de calidad, más allá de lo que hace el CASES, porque el CASES hace ya una vigilancia de la calidad, pero le da la responsabilidad a una instancia que hemos venido creando, que la creamos hace un momento, hace un tiempo, pero que no ha funcionado y ahora se consolida con la ley. Básicamente la creación del Comité Público-Privado por la Formación Dual. Entonces aquí estamos, academia, el Estado, el sector privado, vigilando que el proceso esté funcionando bien, ¿no? En línea con lo que usted mencionaba. Luego tenemos la validación de las certificaciones, que pueden ser, en este caso, obviamente nació desde Alemania, pero puede ser otras, dependiendo de los sectores industriales, pueden ser otros modelos. Pero parte de lo que consolida la ley es de esta institucionalidad que yo les mencionaba en el año 2013, que empezamos con un proyecto con el apoyo de Alemania, se empezaron a hacer algunos cambios normativos y tal, y ahora la asambleísta Centeno toma la posta y dice, bueno, ¿por qué no todo eso que se ha hecho de alguna manera aislada en algún momento en otro, no hacemos algo que le dé la solidez desde el punto de vista jurídico y la institucionalidad para que el modelo realmente se consolide en el Ecuador? ¿Cómo procurar también o cómo garantizar que la formación sea completa? Es decir, que, no sé, después de unos 2 años la empresa no despida al estudiante, porque ese sería el término, digamos, ¿verdad? ¿Cómo procurar entonces que el estudiante no esté en una empresa aprendiendo, luego pase a otra, etcétera, y que, digamos, tenga una formación que no es constante? Bueno, la empresa asume esa responsabilidad con un convenio con la unidad, con la institución de educación superior. Es decir, el estudiante se queda durante al menos los 2 años y luego, como les decía, normalmente más del 90% se han quedado trabajando en la empresa formadora, ya contratados por la empresa, pero el modelo lo que permite es que haya esa vinculación. Y una cosa que en la práctica, por 2 años, 2 años y medio, dependiendo de la carrera, hay unas de hasta 3 años, pero normalmente son entre 2 y 2 y medio. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica, esto funciona y claro, cuando hacíamos todos estos cambios y tratábamos de implementar el modelo y tal, veíamos que todo esto era teoría. Ahora sabemos que esa teoría realmente funciona y que en la práctica así es como funciona. Los estudiantes se ponen la camiseta de la empresa y se genera un vínculo interesantísimo entre la empresa y el estudiante, que luego se quedan estudiando, antes se quedan trabajando. Antes de ayer conversábamos con una de las primeras empresas formadoras en una de las carreras y nos comentaban que no solo el estudiante se quedó trabajando, sino que hay un estudiante al que le acababan de promover porque obviamente va desarrollándose dentro de la empresa con ese conocimiento y ese bagaje técnico de conocimientos importantes. Ahora, me dicen acá, gracias a Jimena que me escribe esto. Actualmente el Código de la Economía Social de los Conocimientos e Ingenios ya reconoce la educación dual como una modalidad válida de formación académica y profesional. Correcto. Establece un marco de incentivos tributarios para quienes se implementan, crea un sistema de certificación de competencias laborales y dispone transitoriamente la posibilidad de seguir aplicándola mientras se regulan sus entidades receptoras. Dicho esto, si ya tenemos un marco que es este código, ¿cuáles son, digamos, los aportes adicionales que plantea esta ley si ya existe, ya se reconoce una norma vigente? Hay 2 temas que son claves, Fabricio. El uno es que evidentemente en el Código Ingenios se incrementó, es parte de lo que hicimos en este proyecto que les mencionaba desde el año 2013, pero eso llega al reconocimiento del modelo formativo. Pero no va más allá de esto. Esta ley, que no es una ley con muchos artículos, lo que hace es básicamente ese reconocimiento y ese entenderse del modelo, lo aterriza ya a temas más prácticos, consolidando y recogiendo quizás ciertas normativas que se fueron cambiando a lo largo de los años. Entonces, sí nos permite el tener una ley específica de formación dual, por ejemplo, ya dictar
el que el Ejecutivo luego pueda hacer el reglamento para establecer cuáles realmente van a ser esos incentivos. Y los incentivos, ojo, no son solamente para las empresas formadoras. Evidentemente, a nosotros desde el sector privado nos interesaba vigilar esa parte, pero hay incentivos a las instituciones de educación superior, hay incentivos a los estudiantes, hay incentivos a las empresas. Entonces, todo esto, en ese artículo del Código Ingenio, en esa parte del Código Ingenio, que me parece que son uno o dos artículos, no está desagregado y desarrollado de la manera que ahora con esta ley muy bien se lo hace. ¿Cómo hacer para incentivar precisamente que, digamos, haya estudiantes que se decanten por tener una profesión, una formación más artesanal, más técnica, etcétera, teniendo en cuenta que en Ecuador, digamos, hay esta visión de si no vienes de universidad, entonces incluso hay como una jerarquía educacional, si así se quiere el término, ¿verdad? Lo que no ocurre en Alemania, por ejemplo, en donde los artesanos, el tema técnico es muy bien valorado. Entonces, ¿cómo hacer? Porque claro, podemos tener una ley hermosa, divina, ahí, digamos, en la mesa, pero ¿cómo hacer que realmente eso se aplique, que la empresa privada vea a la formación como una inversión precisamente, ¿no? Y no como un gasto? Hay varios elementos. Como les decía hace un momento, evidentemente es una inversión y las empresas que lo han apostado al modelo lo han visto de esa manera. Todavía falta llegar a muchas más empresas, pero el reto más importante es lo que usted mencionaba, desde esa lógica cultural, desde esa lógica que no se les ha valorado a las carreras técnicas y tecnológicas en su real dimensión. En la práctica, y esto no es distinto entre Alemania y el Ecuador, por cada ingeniero en una empresa se requieren 5 técnicos. Entonces, ¿dónde están las plazas de empleo? En los técnicos. ¿Vamos a tener ingenieros sobrecualificados o vamos a tener técnicos más bien apuntados específicamente a la necesidad? Ese es uno de los elementos y uno de los retos que también, gracias a la ley, podemos abordar es justamente ese trabajo comunicacional, y ahí el agradecimiento a ustedes como medios de comunicación para que nos permitan llegar con ese mensaje, llegando a quienes tienen que tomar la decisión, que son en primer lugar los estudiantes y en segundo lugar las familias. Ahora, tenemos varios niveles dentro de la sociedad, y usted decía, Fabricio, al inicio, cuando arrancábamos la entrevista, esta estadística de el número de estudiantes que se quedan sin entrar a la universidad. A esos estudiantes que no entran a la universidad, que normalmente, o en el mejor de los casos, se quedan en el bachillerato, es a donde vamos a llegar con esta modalidad. Y hemos llegado ya porque tenemos cientos de estudiantes que han sido formados, tenemos algunas decenas de empresas que ya le han apostado por el modelo, y podemos decir con certeza que una especie de piloto que hemos hecho en estos últimos años ha funcionado, y que es momento ya de hacer que esto se replique de una manera mucho más sólida. Y una de las cosas que para mí es clave es que, claro, cuando hablamos desde este lado, desde el sector privado y tal, de la formación dual, obviamente la primera cosa que nos motivó a nosotros fue justamente, la parte del empleo juvenil y cómo esto puede resolver ese problema. Pero no fue hasta la primera cohorte que graduamos, la primera promoción que yo particularmente desde, digamos, no como corporación formada, sino como Asociación de la Industria de la Madera, graduamos, que me di cuenta que eso que le habíamos apostado desde la parte conceptual, desde la idea, estaba resultando en que le estábamos cambiando la vida a esos chicos, que antes no tenían oportunidades, que no entraban a la universidad, que se quedaban en el bachillerato y ahora tenían una profesión que les permitía no solo acceder a empleo, sino a un empleo que está en un nivel un poco más alto. Así que ese es un poco la apuesta, y ese es el objetivo que nos hemos planteado. Por eso hemos saludado la iniciativa de la asambleísta Valentina Centeno, porque vemos que realmente le va a dar fuerza, le va a dar potencia a esto que hemos venido remando y bregando durante años, poquito a poco. Ahora con una ley sólida nos va a permitir hacer que el modelo se replique de una forma, ojalá, exponencial. Correcto. Señor Refrio, gracias por el tiempo y por habernos acompañado y explicado este tema. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Cristian Refrio, presidente del directorio de la Corporación Formados, hablando sobre el proyecto de ley de formación dual que se está tramitando en la Asamblea Nacional.